Es tiempo de saludarles y desearles no solamente que sea bendecido con esa lluvia que está cayendo del cielo por estos días, sino también deseamos que una lluvia de bendiciones de parte de Dios genere bienestar espiritual a su vida. Y hoy es día de estudio bíblico, hoy es día de estar aquí en el templo compartiendo la palabra de Dios, pero bueno, el tiempo severo ha atentado un poco contra el desarrollo normal de este servicio. Pero recordemos que el tiempo no puede condicionar nuestro estado de ánimo, a menos que sea para bien. Por ejemplo, a mí la lluvia me cambia mi estado de ánimo, pero lo hace para bien. ¿Por qué? Porque me agrada mucho este tiempo lluvioso. Quizás alguien pueda decir, sí, pero por favor que no llueva tanto. Hermanos, la lluvia nunca es suficiente. De hecho, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 30, los versos 15 y 16, nos dice que la tierra nunca se sacia de aguas. Así que a los que no les gusta tanto que llueva, pues no se mortifique mucho por ello, porque el agua es tan importante que posiblemente nunca sabremos todos los beneficios, independientemente de los beneficios que nosotros conocemos, nunca posiblemente los sabremos todos. La importancia también, la importancia que conocemos, como por ejemplo para la agricultura, para la limpieza de la atmósfera, para liberarnos de virus, de gérmenes, de suciedad, de polvo que afecta muchas veces a nuestros pulmones y que se genera a través de los autos en las calles y de la sequía. Y bueno, un sinfín de ventajas también que nos trae la lluvia. Y bueno, decíamos que si usted quiere saber si la lluvia le gusta a alguien, pregúntele a un niño que ese día no fue a la escuela por causa de la lluvia y verá una sonrisa en su rostro de satisfacción y de gozo. Y bueno, hermanos, así también constituye un gran regocijo la lluvia de bendiciones que recibimos de parte de Dios todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años de nuestra existencia. Y bueno, entrando ya en la materia que nos corresponde para el día de hoy con relación al estudio bíblico, espero que usted tenga allí su Biblia abierta con usted, allí en Hechos 2, y debemos recordar que el pasado miércoles no dimos nuestro habitual estudio bíblico porque, como todos sabemos, estuvimos celebrando la Semana Santa y pasamos el culto del miércoles para el jueves, donde celebramos allí la mesa del Señor. Pero el anterior miércoles, hace unos 15 días, estuvimos hablando de algunas cosas interesantes de Hechos 2, donde vimos la llenura del Espíritu Santo, de las lenguas repartidas. Por otra parte, mencionábamos también las funciones del Espíritu Santo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y estábamos haciendo allí una comparación. Vemos que su función tanto en un testamento como en el otro era similar, y mencionábamos que aunque el Espíritu Santo tiene muchas funciones dentro del pueblo de Dios, la palabra de Dios nos menciona que hay aproximadamente unas 24 o 25 funciones del Espíritu Santo, pero hay 4 funciones fundamentales donde Él trabaja. Y recordábamos ese miércoles que en primer lugar el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros regenerando nuestras vidas. En segundo lugar, residiendo en nuestras vidas o llenando. En tercer lugar, restringe también ciertas cosas. Y también en cuarto lugar estábamos hablando de la capacitación para el servicio. Y hoy vamos a estudiar a partir del versículo 14. No sé hasta dónde vamos a llegar en el día de hoy, pero vamos a leer por lo menos hasta el versículo 21. Así que vamos a leer allí donde dice primer discurso de Pedro, Hechos 2, a partir del versículo 14, y vamos a leer todos. Así que sígame usted allí con la vista para comenzar este estudio de hoy. Hechos 2:14 nos dice, primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra,
sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar. Agradecemos, Señor, una vez más poder estar aquí en este lugar compartiendo tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos des sabiduría de lo alto y respaldo de tu Santo Espíritu para poder exponerla. Te pedimos que nos ayudes a comprender perfectamente tu palabra de acuerdo a lo que tú quieres decirnos y enseñarnos. Bendice a los hermanos que en este momento están escuchándola. Y si hay alguna persona que no conoce tu palabra, te pedimos que tú aclares su mente y su corazón para que pueda recibirte como Señor y Salvador de sus vidas. Y permite, Señor, que también puedan comprender el mensaje de tu palabra. Gracias por el cuidado que has tenido con nosotros. Gracias por la lluvia. Gracias por este tiempo que tanta falta nos hacía. Y te pedimos, oh Dios, que también recibamos esas lluvias de bendiciones agradables, perfectas, oh Dios, que tú tienes también para cada uno de tus hijos. Gracias por este día. Ayúdanos y respáldanos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, como todos sabemos, cuando comenzamos por el versículo 14, como todos sabemos, Pedro se convirtió en el líder indiscutible de los restantes discípulos. Pedro estaba allí al frente de aquel grupo. Y vemos que el mismo discípulo que había negado al Señor con juramentos y maldiciones antes de la crucifixión, ahora está hablando frente a una concurrencia de muchas personas, de miles de personas. O sea, en poco tiempo claramente vemos un antes y un después en la vida de este pescador de Galilea, a quien Jesús posteriormente iba a convertir en un pescador de hombres. Ahora, ¿dónde vino la diferencia? La diferencia vino en Pentecostés. La diferencia es que ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y el Señor, sabemos que le había prometido anteriormente, había estado hablando con él en un lugar llamado Cesarea de Filipos, y allí el Señor le dijo que le iba a entregar las llaves del reino de los cielos. Y aquí en el segundo capítulo de los Hechos está utilizando esas llaves para abrir en primer lugar la puerta a los judíos, como lo vemos, estamos viendo aquí en el versículo 14, donde dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, está hablando a los judíos, y dice: y todos los que habitáis en Jerusalén. O sea, está hablando a los judíos. Y más tarde, en el capítulo 10 de este mismo libro de los Hechos, en el capítulo 10, abrirá entonces esa puerta hacia los gentiles. Vamos a ver el versículo 15, que nos dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Bueno, pues lo primero que vemos aquí en este versículo, lo primero que hace el apóstol Pedro es aclarar y explicar que las cosas que habían pasado aquel día, esos acontecimientos insólitos que habían sucedido, no eran la consecuencia del mosto. Hemos explicado anteriormente también lo que significa la palabra mosto. Actualmente, si usted, por ejemplo, va a un supermercado y busca mosto, es el jugo de la uva, el jugo exprimido de la uva. Pero en los tiempos bíblicos era un poco más que eso. El mosto al que estaban haciendo referencia aquí en la palabra era un mosto embriagante. ¿Por qué? Porque ya había pasado por un proceso de fermentación. Ahora, por otra parte, Pedro dice que era la tercera hora del día. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que eran las 9 de la mañana, porque recuerden que el día judío comenzaba a las 6 de la mañana. Y aquí, al parecer, las personas que de acuerdo a lo que leemos la palabra, las personas que se embriagaban en aquel tiempo lo hacían en la tarde o quizás en la noche, pero nunca en la mañana. Porque otro punto importante es que los judíos que se dedicaban a las actividades de la sinagoga, específicamente en días festivos, se abstenían de comer y de beber supuestamente hasta las 10 de la mañana, y a veces extendían un poco más hasta el mediodía. Eso dependía del momento en que se ofrecía el sacrificio diario. Esto significa, hermanos, que el apóstol Pedro les está diciendo: bueno, pues no puede ser que estén embriagados, como ustedes mismos están diciendo, porque ni siquiera, bueno, es la hora tercera del día. Es demasiado temprano para que ustedes puedan juzgar a alguien
de borracho, de ebrio y de estar falta de su total conciencia. Vamos a leer los versículos 16 al 20, al 19 más bien, del 16 al 19. Vamos a leer estos versículos. Dice así la palabra de Dios: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice: y en los postreros días, dice Dios, estas son palabras de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Qué significan todas estas cosas? Fíjense, hermanos, la explicación a todo esto era que el Espíritu de Dios había sido derramado en aquel lugar de la misma manera que el profeta Joel en el capítulo 2, en el versículo 28 en adelante, había predicho. Dios le había revelado a él esta profecía. Si leemos la profecía de Joel, nos daremos cuenta que los acontecimientos de Pentecostés allí en el Nuevo Testamento no fueron el cumplimiento completo de esta profecía. Si usted se fija en los versículos 17 al 20 de esta lectura de hoy, bueno, pues la mayoría de las cosas que dice ahí no tuvieron lugar en aquel momento, pero Pentecostés fue el inicio de lo que iba a pasar en los postreros días, antes de que venga el día grande y manifiesto del Señor. Quiere decir que no toda la profecía de Joel se cumplió en aquel momento. Esta cita del Antiguo Testamento es un ejemplo de lo que actualmente ya han llamado los teólogos la ley de la doble referencia. ¿Qué significa que es la ley de la doble referencia? Esto significa que una profecía bíblica tiene un cumplimiento parcial en un tiempo y luego tiene un cumplimiento completo posteriormente. Por ejemplo, el Espíritu de Dios derramado en Pentecostés no se hizo sobre toda carne. Se derramó el Espíritu, como dijo Joel, como lo había predicho, pero no fue sobre toda carne. Este cumplimiento de sobre toda carne tendría lugar al final de los 7 años de la gran tribulación, donde allí habrán esos prodigios y señales en el cielo, y la tierra inmediatamente después de la tribulación y antes del regreso de Cristo visiblemente, entonces tendrá lugar. Fíjense, estamos hablando después de los 7 años de la gran tribulación. Jesús viene visiblemente ahí en ese momento. Vamos a leer lo que dice Mateo 24 para cerciorarnos de lo que estamos diciendo. Vamos a buscar allí en Mateo 24 y vamos a leer los versículos 29 y 30. Mateo 24. Los versículos 29 y 30. Fíjense. Nos dice así la palabra del Señor. Dice: e inmediatamente después de la tribulación, fíjense, inmediatamente después de la tribulación, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Estas son las señales de las que está hablando Joel. Dice: y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y el verso 30 que dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. O sea, nuestro Señor Jesucristo aparecerá en la escena, allí visiblemente aparecerá en la tierra. ¿Para qué? Para abatir a sus enemigos y para establecer su reino, que será un reino de 1000 años. Es el llamado milenio, es la siguiente dispensación. Para los que recordamos el tema de las dispensaciones, recordemos, vamos a hacer una reseña rapidito acerca de las dispensaciones: la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia en la que estamos nosotros
sometidos ahora mismo, y vendrá también la dispensación entonces del reino milenial. Y en este tiempo del reino milenial es cuando vemos que el Señor aparecerá visiblemente en la tierra. Es a partir de ahí para establecer su reino después de haber abatido a todos los enemigos. Y o sea, en este reino milenial el Espíritu se derramará sobre toda carne, tanto de gentiles como de judíos. Todas estas cosas descritas por Joel ocurrirán en los últimos días, como nos dice allí el versículo 17 de nuestra lectura bíblica. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Se refiere a los últimos días de Israel, no a los últimos días de la iglesia, porque ya la iglesia estará con el Señor. Vamos a ver qué nos dice el versículo 20. Dice, de nuestra lectura de hoy, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y aquí, ¿a qué hace mención Pedro? Bueno, pues hace mención a las palabras proféticas de Joel también, donde nos dice claramente que estas señales sobrenaturales serán antes del día del Señor. ¿Y a qué se refiere el día del Señor? A su regreso personal a la tierra, cuando destruya allí a sus enemigos y comiencen los 1000 años donde Él va a estar reinando personalmente en este lugar, en la tierra. Vamos a ver el versículo 21, que es el último de hoy, donde nos dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Con este versículo vemos que termina la referencia que el apóstol Pedro está haciendo allí de Joel. La palabra invocar, o sea, todo aquel que invocare, ¿qué significa invocar? Bueno, pues la palabra invocar es una llamada de auxilio, una llamada de protección, pero al mismo tiempo también invocar su nombre es una expresión que incluye todo lo que Jesús es. Esto significa el reconocimiento como el verdadero objeto de la fe y como el único camino de salvación. Significa que los que clamen por auxilio, los que clamen por protección al Señor, entonces serán salvos. Y bueno, vemos allí que a partir del versículo 22, allí en Hechos 2, a partir de este versículo nos dice Pedro, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella, porque David dice de él. Y bueno, y a partir de ahí habla y hace referencia Pedro a algunos versículos que parcialmente mencionan el Salmo 16. Bien, hermanos, pues vamos a dejar hasta aquí el estudio de hoy. El próximo miércoles estaremos estudiando a partir de ese versículo 22 en adelante. Esperamos que hayamos aprendido también de la palabra de Dios y haya sido un estudio verdaderamente edificante para nuestras vidas. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante de su presencia. Señor, agradecemos por tu palabra, agradecemos tu enseñanza, agradecemos tu exhortación. Te damos gracias por la vida de esos grandes hombres que fueron portadores de tu palabra. Esos hombres que al inicio de ese tiempo de gracia y ese tiempo de manifestación del Espíritu Santo fueron capaces de darnos a entender lo que había en tu corazón a través de tu revelación hacia ellos y la escritura de tu palabra. Te damos gracias porque ha llegado a nosotros de manera vívida, de manera real, de manera contundente, y ha traspasado y trascendido fronteras, años, persecuciones, ha trascendido incendios, personas con malos pensamientos, con malas intenciones, intentando borrar tu palabra de la faz de la tierra, pero sabemos que tu palabra es infalible. Y gracias, oh Dios, porque ha llegado a nuestros días. Te pedimos, oh Dios, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes cada día a comprenderla, a estudiarla, a leerla y también a ponerla en práctica. Te pedimos que nos bendigas en este día y bendigas a cada uno de los hermanos que están escuchando en este momento tu palabra. Bendice a cada una de sus familias, oh Dios, mira sus necesidades y te pedimos fervientemente
que les ayudes en la comprensión de la misma, para que puedan también henchirse y llenarse de tu Espíritu. Gracias una vez más. Te pedimos que nos despidas de este tiempo y nos prepares para las siguientes actividades que tendremos próximamente. En el nombre de Jesús oramos, dándote gracias, oh Dios, por tus bondades y por todo lo que has hecho por nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Si el tiempo mejora, pues estaremos viéndonos dentro de 2 días, este próximo viernes, en el servicio de oración de nuestra iglesia a las 8 de la noche. Que el Señor les bendiga. Amén.